Tashun Filipenses capítulo 1, versículo 19 y Chayal, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Tatzeltal, te melel na ostohol te yashkolonta libre yuun te binut iliak opon bonik Dios, sok te bit ilias koltayon te Espíritu yuun te Jesucristo. Hay chaten te biah tahtikta nopel telie. Tenemos aquí dos cosas en este versículo. En primer lugar tenemos la oración de los creyentes por el apóstol Pablo. Es decir, los Filipos oraban por Pablo mientras él estaba en la cárcel. Y en segundo lugar, la suministración del Espíritu. Ay chaten te biastas dital nopel te lienejate. Ya las oponik Dios. Tas venta te Pablo te binut il aite chukel. Y sok te Espíritu Santo te yashkol taiwane. La suministración del Espíritu. Y esto va a dar como resultado la liberación de Pablo. Entonces hay chaten de oración socte coltalión de espíritu. Aquí Espíritu de Jesucristo se refiere al Espíritu Santo. La oración de los creyentes y la suministración o la ayuda del Espíritu Santo va a resultar o va a dar como resultado la liberación de Pablo. La iglesia de Filipos era una iglesia de oración. Te chungeletik tabanti Filipose pues yaskoponik Dios un servicio de oración. Es como un Dios tastohol de Pablo. Entonces podemos ver aquí una iglesia de oración. Es muy necesario. Te yakukich yaspasik tajuhon iglesia. Yaspastik tajuhon iglesia. Yaskopometik Dios tastohol te machatik. Yaspokik telek yachilkope. Y también te suministración te shie chayal te tahkoptike. Sok te bit ilias koltayon o yashkoltayuan te Espíritu yuun Jesucristo o Espíritu de Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo. La palabra suministración te koltayel te shie significa que cuando hay abundancia de provisión, puedes suplir la necesidad de otro. Kalalte ay macha bayel ay biayuun yastax koltay te macha mayuk biayuun macha ay tabuklahel. Entonces yaspas suplirte necesidad. Hay chamechas cañal te suministración. Yashkol Taiwan. El suministrador aquí es el Espíritu Santo. Tiene abundancia de provisión. De Espíritu Santo, pues, bayel te binutilias takias koltayotik. Mel el Dios tukel de Espíritu Santo. Dios es infinito, Espíritu Santo es infinito. Él tiene abundancia de provisión para proveer, para ayudar, en este caso a Pablo. Y escolta de Pablo te binutil aita chukel y hichayal. Esto resultará en mi liberación. Y escolta yonte espíritu. Entonces ya Kichkoltael shite Pablo va a resultar en mi liberación. La palabra liberación aquí también quiere decir salvación. Bueno, ¿qué es la mayor necesidad de Pablo? Bintinishkatia de mayor necesidad yuun te Pablo. Hamete binutil aita chukel. Pero
en el versículo siguiente, parece ser que aquí no se refiere la liberación o la salvación realmente de la cárcel, sino la seguridad, sino el bienestar de Pablo. Te Pablo ema bahana shaskante mai manchuk ayukta chukel. Melels na o te binut ilha hicha ikotion te diose ikotion te kahwaltik. Te yashben tas cholel te skop dios tas tohol te ahwaliletik. Yame yaix tohol te lek yachilkope pero bin util te hicha kota pasele pues hamete Pablo la chuke la tikumbeltas tohol belta la isla tikunel beltas tohol te ahwaliletike. Entonces Pablo mabahate me yunishas kanate manchuk ayukta chukele. Haiste binutila kiltiltalta versículos anteriores, aunque Pablo aita chukela, pero te evangelio ya kalta pukel skoplalta alel. Pablo no está pensando necesariamente que sea liberado de la cárcel, porque aún estando en la cárcel el evangelio se seguía proclamando, como veíamos en los versículos anteriores. Más bien, Pablo está pensando en la seguridad, en la liberación de bienestar general, bienestar de su protección para testificar la verdad. Esto es lo que va a ayudar a la oración y al Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo ayuda en nuestras debilidades, según Romanos capítulo 8, versículo 26. Y la oración de los creyentes, Dios, y allá holte oraciones, Dios escucha las oraciones y puede suplir la necesidad. Dios puede hacer que Dios puede sacar a Pablo de la cárcel. Dios sea shuyun tiyakuxlok estaltachukel, como lo hizo con el apóstol Pedro, así de manera milagrosa. Dios puede hacer todo, pero note la liberación que se refiere Pablo. Kiltikte, binti nishkati aitayotanate Pablo. Hichayalta versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Note que implica resulta en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Tetascoptic y chayado. Ha nash bayelsk oplalta kotan, te manchuk ayuk bila ya. Tak eshlal yuun, sok te hamalu kotan yashk opohon hich nishte bitil ayon tal spisil orae, hich mek ashem toshan yash ich otamuk, tahventa te Cristoe chikan, teme yatosh kushinone o teme yash lahon ae. Entonces Pablo estaba bien confiado y también Pablo quiere que el mayor anhelo y la mayor esperanza de Pablo es que siga testificando de la verdad, tal como lo dice aquí, para que no sea avergonzado. Qué triste es cuando un creyente llega a perder su firmeza, su objetivo, su confianza, su anhelo. Entonces llega a ser avergonzado de testificar la verdad. Entonces se estanca el creyente en proclamar la verdad. Y eso Pablo no quería, sino que lo que quería Pablo es que Cristo sea magnificado en su cuerpo, en su vida,
por vida o por muerte. Por eso Pablo dice, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu resulta en mi liberación. De esta liberación está hablando, de una seguridad de protección. Te Pablo te binti yakaltas nopel o te scanel te binutil escolta yo te diose hamete hunuk yotan te yascholtes obdiose y te manchuk yastak eshlal te binutil aita chukel a te yakaltas choleltes obdiose. Entonces, liberación implica anhelo y confianza para no llegar a la vergüenza. Jame koltael yaskan Pablo mene. Yahnas tohol te yak opon benik Dios tas tohol shite Pablo Isok te binutil escoltayon te chul espíritu llame kich te koltaele. Es decir, llame está de seguridad, de confianza. Quiere decir que Pablo estaba dispuesto, ¿no? Pablo quiere tener la plena seguridad de lo que está dando testimonio, no llegue a avergonzarse, sino que esté firme, ya sea que esté en la cárcel o que salga, siga con el mismo objetivo, incluso da su propio cuerpo y glorificar a Cristo. De Pablo, ya os va, aunque allí milel shiteline por vida o por muerte. Ya cosbatas cholel tescobdiose, entonces más ante hay binutiles chebahyotan, sino que hay coltael, por eso es necesario la oración de los creyentes y también el Espíritu Santo. Pongamos de nuestra parte, los creyentes, en orar, tejotiqueya mezcantia Cajbatictas copanel te diose y también de espíritu pues está dispuesto para ayudar. Como dice Romanos 8:26, Él nos guía a toda verdad. Será magnificado Cristo y allí chmuklaltesel ta alelskoplalte cajualtique. Magnificado quiere decir hacer o declarar grande. Es aumentar o exaltar. Pero ¿cómo Cristo puede ser magnificado? Vinticati util yastak yayichta alelskoplal mukta alelskoplal tikahualtike shiteline en mi cuerpo tahbaketal por vida o por muerte. Entonces tas baketal tashkush lehalte Pablo. Sea que me shlahon shite Pablo, o sea que me yashkushahon, entonces te binti yahkane, te binti yaskante koten hamete, ayuk yayich muklalte selta alel skoplal. Inte vini ketike yakuk staik ta ilel te lo muk te kahualtike. Cristo siempre es grande, claro que sí. Él está exaltado a la diestra del Padre, Él ha resucitado, Él está magnificado, exaltado, adorado por los ángeles, adorado por los redimidos en la tierra, adorado en los cielos las 24 horas, se rinden ante su trono. Pero Pablo dice aquí, Cristo será magnificado, Cristo en mi cuerpo. El creyente puede magnificar a Cristo en su cuerpo. Te Pablo yala yakta muklaltesel te kahwaltiktas bak etal bintikati util yastaka wakta muklaltesel te kahwaltik si mux tukel te kahwaltike. Si ayich el ta muktas bahtel kinal te kahwaltike. Toyolsk oplal te kahwaltike. Pero te apata shuh que mas naix tohol ay bayel macha mas naix tohol te muk te kahwaltike. ¿Cómo Pablo puede hacer grande? La palabra magnificar es como el zoom. El zoom, un zoom yun de teléfono, quiere decir hacer más grande o traer más cerca. Pablo, ¿cómo hace Pablo para magnificar a Cristo? Es como el zoom,
es decir, traer más cerca a Cristo para que las personas vean a Cristo. Qué lindo ver a Cristo en una persona como Pablo. Entonces, tehtul no pohel kalalte ayax batak abatinel o kalalte meronish yak osbatas toholate kaholtike, entonces tespatchuhke yamestaikta ilelte kaholtike. Pero yameskan te binuti yalte versículo 20. Note lo que dice el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si la vida del creyente es vivir en Cristo, entonces Cristo va a ser magnificado en la vida de un creyente. Temehtulvinik skushineh nishate kahwaltike te bieskanyotante kahwaltike. Entonces tespatchuhke yamestaikta ilel te muxkoplalte kahwaltike. Por eso dice Hichayaltita versículo 21, melel te bitil kushulone, hatasventa te Cristo, te mieshlajone, hakanar yeshkot. Pablo estaba totalmente entregado a Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Hichayal, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tetahkoptike hichayal, hichpahal la hemon sokta cruz de Cristoe. Kushulontzin haugmeto, maho okonish te kushulone. Ha kushulish tahkotante Cristoe, intebitil kushulon totak enal sok teh bak etale, ha kushulon yuun teschuneh kotan, tas venta tes nichan diose, ha temacha, kush la yayon tayotan, sok te la yax batalahel tah venta. Note como Pablo llega a vivir en Cristo. Dice aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso Pablo se había también entregado a Cristo, así como Cristo se entregó a nosotros, el cual me amó. Él me amó también, a ti te amo también. Y se entregó a sí mismo, a sí mismo, voluntariamente, por mí. Tahventa, tú también. Haate machaya, vaistolte koptike, te kahwaltike layax batal lahela wuun. Sok bayel shkushulyotan, layax bastukel, mayuk macha, sujota lahelta cruz. Mayuk macha a la fuerza y kotbael huuk se entregó a sí mismo. Stukel sok kushulyotan, kush layayotik tayotan, y layax batalahel tahventatik tahuhutul. Pablo hace personal a la muerte y el sacrificio de Cristo. Joon tahventa shite Pablo. Por mí, dice el texto. Me amó, se entregó a sí mismo por mí. Tingmayun te Pablo, la yax batas, abatinel, yun te kahualtike. Ahora Pablo, Hichayal, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Hichayal te tahkoptike, ta Filipenses capítulo 1 versículo 19, temelel naostohol, teha yeshkolon ta libre yun. Bueno, hasta versículo 21. Melel te bitil kushulone,
hatas ventate Cristo. Temeyash lajone, hahkanariashkot. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el siguiente video vamos a ver por qué el morir es ganancia para el creyente. En esta vida, mientras vivimos, nuestra vida debe ser Cristo. Tehkushlehaltik teleayotik tabalumilale. Haukmeak kushintaitik teskushlehalte Cristo. Tekahvaltike. Pero biyuun temelahotike kanartiklayashkot tekahvaltike. El morir es ganancia. Kanartiklayashkot. Biyuun, bueno, tayan video yakiltik y hatoshan tayan vuelta. Y chaspat tohibala botanik tapisilik. Dios me yak bendición. Sok teschulkope.